tal? Bienvenidos a este servicio. ¿Y qué le parece si antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, a alabar a Dios, ponemos este tiempo en manos de Dios? De antemano les agradecemos el estar conectándose para estudiar de la palabra de Dios a través de estos medios, y si me acompaña, vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por este servicio, te damos gracias porque aunque sea por estos medios podemos seguir estudiando de tu palabra, seguir alimentándonos de las enseñanzas que tú tienes para nosotros, Señor, y te damos gracias por estos medios, Señor. Ponemos este tiempo y este espacio en tus manos, te suplicamos que tú prepares nuestro corazón para recibir de la palabra el día de hoy, Señor, y queremos también aprovechar para orar por nuestras autoridades. Oramos por nuestro señor presidente, te suplicamos que tú le sigas dando sabiduría, Señor, que tú te reveles a su vida cada día más, que él te pueda conocer y que pueda manejar esta nación hermosa, Señor, de acuerdo a tus principios, a tus normas, a tus estatutos y a tus valores, Señor. Te amamos, Señor, y te suplicamos también que tú cuides de nuestras autoridades, Señor, que tú cuides de México, que cuides de nuestros pastores, te lo suplicamos, Señor. Guarda a nuestro pastor Armando Alducin, guarda a su esposita Marta, guarda a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo, te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias por cada persona que tiene a bien el sintonizar, el prender su celular, su tele para ver y para alimentarse de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos seguir estudiando, gracias por la libertad que tenemos para hacerlo, y en tu nombre poderoso oramos, Señor. Te suplicamos que no haya barreras que impidan el que nosotros recibamos de tu palabra en este día, Señor, y te damos gracias por cada persona, por cada familia que tiene al bien el estudiar de tu palabra a través de estos medios. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, prepárense allí en donde están y vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Que Dios les bendiga. No hay
cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte. Vengan, subamos al monte de Sión. No has venido a un monte desierto, mas has venido al Dios vivo hoy. A la ciudad celestial has llegado, la nueva Jerusalén. Y los millares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios. Este es el reino que no ha de moverse, Él nos redimió. Vengan, subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte. Vengan, subamos al monte de Sión. Frente al juez te has presentado, frente a Jesús nuestro mediador. A la iglesia del primogénito y los justos estarán. Y los millares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios. Este es el reino que no ha de moverse, Él nos redimió. Vengan, subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte. Vengan, subamos al monte de Sión. Vengan, subamos al monte de Sión. Hola, ¿qué tal? Pues una vez habiendo adorado a Dios con todo nuestro corazón, vamos a seguir adorándolo, pero esta vez con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y para esto te quiero leer un par de versículos que aparecen en la Biblia. En Hechos capítulo 4, versículo 32, nos habla sobre todas las cosas en común. Y te quiero leer un par de pasajes. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no significa que vivieran en una casota o colectivamente, sino que sabían que todas las cosas que tenían venían de parte de Dios y por lo mismo eran desprendidos para cubrir las necesidades que hacían falta. Dice el 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien, y ya de ahí sigue el versículo, sigue otro versículo. Pero aquí aprendemos que ellos daban de lo que tenían porque sabían que lo que tenían venía de parte de Dios. Vendían sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el tener todas estas cosas en común, pasajes atrás nos habla también de que vivían unánimemente, o sea que tenían una misma pasión, tenían un mismo objetivo. Entonces, al ellos vender las cosas que tenían o que sabían que Dios les había dado y suplir de esta manera las necesidades, estaban ellos apoyando a la obra. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada que tú das tus diezmos y tus ofrendas, no solo estás dando a Dios de lo mucho que Él nos ha dado, sino que estás ayudando a proveer para el cuerpo de Dios. Estás ayudando a proveer para la iglesia, estás ayudando a que se lleve la palabra, que es lo que más se necesita, a otros lados. Parte de lo que das también se usa para ayudar a los más necesitados. Entonces, la iglesia sigue operando, la iglesia sigue repartiendo despensas, la iglesia sigue sosteniendo a misioneros encargados de llevar la palabra de Dios a los lugares donde más se ocupa. Y tú estás ayudando en eso. Estamos teniendo estas cosas en común porque
el hecho de que tú y yo nos mochemos con la obra ayuda a que se siga llevando a donde más se ocupa. Así que, ¿qué te parece si oramos para poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas en manos de Dios y para seguir ayudando a la obra, para seguir todos contribuyendo a que tengamos esto en común? ¿Qué en común? El seguir predicando la palabra de Dios, el seguirnos alimentando de sus enseñanzas. Así que, ¿qué te parece si oramos? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad de seguir apoyando, y los tiempos han sido difíciles. Este año que comienza no ha sido fácil. Hemos enfrentado distintas cosas, sin embargo, hemos tenido la misericordia de que hemos podido seguir estudiando de tu palabra, de que hemos podido seguir comiendo, de que hemos podido seguir vistiéndonos, de que tú has tenido cuidado de nosotros. Y Señor, hoy queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Queremos seguir apoyando, seguir motivando a los demás a recibir de tu palabra. Queremos seguir apoyando a la obra, seguir apoyando a los misioneros. Queremos tener esto en común, el ayudar a llevar tu palabra cada día más lejos, a más gente. El ayudar a que no se detenga nunca la predicación de tu palabra. Queremos tener estas cosas en común. Señor, gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. Y el día de hoy simplemente queremos regresarte algo de lo mucho que tú nos has dado para seguir ayudando a la obra. Gracias, y en tu nombre poderoso oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que ayudan a que la obra siga creciendo, a que se siga haciendo el trabajo, a que se siga ayudando a llevar la palabra a más lugares. ¿Y qué le parece si allí en donde está se prepara con su Biblia, con un cuadernito, con una pluma para apuntar, para estudiar mejor del tema que vamos a ver el día de hoy? Y vamos a dar la bienvenida bienvenida al servicio en la voz de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, tenemos el privilegio de abrir la Biblia y que su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, hable de manera personal a cada uno de nosotros y sigamos aprendiendo lo que el Señor nos muestra, nos ilumina a través de estos pasajes, en donde recordamos que la carta a los Romanos es una carta, como toda la Biblia, importante, a diferencia, ¿verdad?, que nos ofrece a nosotros los cristianos. La carta a los Romanos, más de 33 doctrinas básicas, principales, que debe de conocer, estudiar y vivir un cristiano. Y recordamos que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 de la carta a los Romanos, pero específicamente el capítulo 9, 10 y 11, son centrados a Israel en la elección. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a comenzar el capítulo 11, y aunque el estudio comprende los 10 primeros versículos, todo ello con relación al remanente que Dios tiene dentro de su pueblo como elegido, hoy, con el favor de Dios, esperamos cubrir por lo menos los 2 primeros versículos, no sin antes recordarles que tenga usted a la mano su palabra, su Biblia, la Escritura, la tenga usted, y también una hoja o un cuaderno donde esté haciendo sus anotaciones. Y como hemos estado recordando cada semana, si salieran algunas interrogantes, algunas preguntas, usted las haga o no las haga saber a través de las redes sociales, y con mucho gusto las contestamos a la luz de la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, hoy comprenderemos pues, o cubriremos desde el capítulo 11, versículo 1 en adelante, en un tema titulado Un remanente reservado por gracia. Vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos de este capítulo 11 de la carta a los Romanos, siguiendo la versión 1960 de Reina Valera. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocará a Dios contra Israel diciendo, Señor,
A tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bien, en este capítulo, el capítulo 11, Pablo señala que no todos los judíos han rechazado el mensaje de salvación, el mensaje que Dios ha dado. No olvidemos que el apóstol Pablo, el resto de los discípulos y casi todos los primeros misioneros cristianos eran de nacionalidad judía. Dios eligió a los judíos, su pueblo al cual desde antes conoció, para que el resto del mundo encontrara la salvación por medio de ellos. Sin embargo, póngale cuidado, esto no significaba que toda la nación judía sería salva. Solo los que fueran fieles a Dios serían considerados verdaderos judíos, de acuerdo a lo que vamos a estudiar acá en Romanos, capítulo 11, versículo 5. Recuerda, somos salvos por medio de la fe que nosotros depositamos para salvación en el Señor Jesucristo, no por ser parte de una nación, de una religión o una familia. Si hiciéramos alguna encuesta en alguna denominación cristiana o en alguna familia que ya de abolengo por algunas décadas o generaciones son cristianos, a veces preguntamos nosotros, oiga, ¿usted es salvo, es nacido de nuevo? Sí, algunos contestan. ¿Desde cuándo? Desde que nací soy salvo. Debemos de recordar que no todo aquel que nace dentro de una familia cristiana pues pudiera ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación no se hereda, no se nace siendo salvo, sino esto es una elección. De la misma manera, todo aquel que era judío no significa que iba a ser salvo por ser judío o por sus méritos propios o de alguna manera también porque pertenecía a algún lugar geográfico que el Señor muestra como nación escogida. Ningún mensaje de las Escrituras es más claro o repetido con mayor frecuencia que la declaración incondicional de que Dios puede confiar, que Él es la fuente, la medida misma de la verdad y por definición su palabra divina es absolutamente digna de toda confianza. Todo el que dice que es verdadero y todo lo que Él promete sucede, se cumple sin excepción. En estos capítulos que hemos estado estudiando de la carta a los Romanos, Dios había dado promesas claras, específicas a esa nación preciosa escogida de Israel. Algunas de esas promesas eran condicionales, dependían de la obediencia de Israel, pero sus promesas más grandes para su pueblo escogido fueron incondicionales. Y estas se basan por completo en la integridad, en la rectitud de Dios. Si Dios fallara en cumplir esas promesas, sería menos que recto y justo. Sería algo que Dios, por supuesto, no puede ser. Si Dios hubiera terminado su relación con la nación escogida, su palabra, por supuesto, sería falsa, su integridad caería en descrédito y eso es meramente imposible. El carácter, la integridad de Dios, su confiabilidad, su fidelidad mismas dependen de su preservación continua de Israel. Dios se ha obligado a sí mismo a redimir en último término a la nación de Israel y a establecerla como un reino purificado y glorioso por encima de todos los demás en todo el mundo entero. Casi al principio de la epístola, me refiero a la carta a los Romanos, Pablo asegura a sus lectores que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Sin embargo, debido a que los judíos como nación rechazaron a su Mesías, Dios ha dejado temporalmente a un lado a esta nación hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles, tal como vamos a estudiar posteriormente en otras clases, en Romanos capítulo 11, versículo 25. Y en aquel tiempo, su certeza infalible, todo Israel será salvo. Bien, vamos de nuevo a leer Romanos capítulo 11, versículo 1, en donde vamos a ver que el rechazo no es total. El apóstol Pablo da una introducción a una pregunta acompañada con una respuesta en la que vamos a dedicar un tiempo importante, el por qué esta pregunta, el por qué una respuesta negativa en relación a ese rechazo, y veremos claramente cómo los argumentos del apóstol Pablo, que con anterioridad se han mencionado en capítulos de la carta a los Romanos, nos contesta que ha preservado Dios un remanente escogido. Vayamos pues, mis amados hermanos, y leamos en el capítulo 11 de nuevo, si son tan amables, el versículo 1, en el que vamos a trazarlo en 4 partes, este precioso versículo, e ir estudiándolo de manera que el Espíritu Santo nos vaya dando iluminación y que vamos a ver nosotros cómo se aplica a nosotros, en nosotros los gentiles, los que no somos judíos de nacionalidad, en que no desmayemos en la oración, en la comunión con el Padre Celestial, personas que tienen dentro de su familia, que es probable que la mayoría sean cristianos, otros que no han escuchado el mensaje de salvación. Tenemos que perseverar en oración para que el Espíritu Santo toque su corazón, y si este es uno de los elegidos, veremos bien claro cómo la luz de la palabra de Dios, esta promesa está vigente a todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Dice el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La primera frase se compone, en la primera parte es la frase, digo pues. Esta expresión equivale a debo de decir, es decir, Pablo está diciendo, debo de decir. ¿Por qué es esta primera frase que tenemos nosotros que ver? Porque va a iniciar una serie de preguntas retóricas durante el capítulo que se espacian a lo largo de este capítulo o esta porción y que reciben respuestas del mismo que hace la pregunta. El mismo que formula la pregunta da la respuesta. Es decir, el apóstol Pablo pregunta, pero él mismo contesta. Aparentemente Dios ha rechazado a Israel definitivamente como nación. ¿A causa de qué? De la rebeldía. Pero la pregunta formulada se puede escribir de esta manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Veamos con atención esta palabra desechado para poder saber con más precisión a qué se refiere el apóstol Pablo, pero principalmente el Espíritu Santo, qué nos dice de esta palabra desechado. La palabra desechado es la palabra 683 de su diccionario griego y se traduce empujar afuera, empujar fuera. Figurativamente, rechazar, desechar o rechazar. Pablo está diciendo, en otras palabras, digo pues, o se traduce, debo de decir, ha empujado, ha echado fuera Dios a su pueblo. En el sentido original se escribe, ¿acaso repudió Dios a su pueblo? Pablo está haciendo una pregunta, claro, por supuesto. Y aunque evidentemente constituye una pregunta retórica, tampoco debe desecharse la expresión afirmativa, como si el escritor afirmase algo que inmediatamente descarta, en cuyo caso sería, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Israel había sido rebelde contra Dios.
Desde que nosotros leímos Romanos capítulo 10 en el versículo 21, vemos en estos capítulos anteriores cómo el apóstol formuló graves acusaciones contra ellos. Y en base a eso y a la situación de la incredulidad en que se encuentran los israelitas, viendo la imposibilidad del cumplimiento de las promesas, de los pactos establecidos con la nación, por esa situación personal, póngale cuidado, cabría suponer que Dios había desechado a su pueblo Israel para orientarse hacia otros pueblos, sustituyéndolo por ellos. Pero comparemos, por favor, si es tan amable, no me pierda el hilo, como se dice coloquialmente. Pablo formula la pregunta y también él mismo da la respuesta. Pero recordemos que de acuerdo a lo que se hace en capítulos anteriores de la carta a los Romanos, bien se pueden mencionar en el capítulo 2, verso 17 al 25, capítulo 9, verso 30 al 32, en donde Pablo, por esta causa, por la rebeldía, por lo idólatras, por todo lo que había hecho la nación de Israel, Dios los ha desechado. Bueno, mis amados hermanos en la fe, vamos a comparar qué es lo que dice el Espíritu Santo con relación a esta pregunta, y la vamos a comparar en el Antiguo Testamento, en el Salmo 94. Vayamos todos al Salmo 94. Salmo 94, Antiguo Testamento, en el versículo 14. Salmo 94, verso 14. Y la pregunta formulada está en una aparente contradicción con esta cita del Salmo 94, verso 14, que a continuación voy a leer. Dice el Salmo 94, versículo 14. La Biblia dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Muy bien, póngale cuidado. Pablo está preguntando en la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 1. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo? Bueno, vayamos y leamos lo que dice el Salmo 94, versículo 14, que es una respuesta, digamos, que aparentemente contradictoria. Y podemos decir, antes de ver la respuesta del apóstol Pablo, bueno, las Escrituras nos dicen en el Salmo 94, verso 14, que Dios no va a abandonar a su pueblo, ni va a desamparar su heredad. Por lo tanto, la misma negación formulada, bien sea en forma interrogativa o afirmativa, contradeciría la verdad revelada. Sin duda, Israel está en una situación de reprobación judicial ahora, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 12, desde el verso 36 hasta el verso 41. Por eso también estaba anunciado proféticamente, sin que suponga la reprobación definitiva de Israel por parte de Dios. Ahora, permítame, adelantito, vayamos a Jeremías en el capítulo 46. Entonces, aquellas personas que llegan a decir que Dios desechó a Israel es completamente un equívoco, es un error, puesto que vemos que el Espíritu Santo ha plasmado en su palabra en el Salmo 94, verso 14, que Dios no va a abandonar a su pueblo. Jehová no va a abandonar a su pueblo, no va a desamparar su heredad. Ahora comparemos con Jeremías. En el capítulo 46, versículo 28. Muy bien. Dice el versículo 28. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Muy bien, si usted pone un poco de atención junto conmigo, la frase última que encontramos en Jeremías capítulo 46, verso 28, parte final del versículo, dice la palabra de Dios: a ti no te voy a destruir del todo.
¿qué dice la parte final? Sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. La disciplina no significa destrucción total, sino eliminación parcial de muchos de ellos para que continúe el remanente que necesariamente siempre pequeño. Y cuando el apóstol Pablo formula la pregunta, la hace en base a todo cuanto ha estado diciendo antes. Vayamos, por favor, a la carta a los Romanos en el capítulo 9. Acuérdese que la base es el capítulo 11. Hemos comparado el Salmo 94, verso 14, Jeremías capítulo 46, verso 28. Y la pregunta que Pablo hace es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Cuando la respuesta del mismo Espíritu dice, del Espíritu Santo es, no, Dios nunca los va a desamparar. Entonces, ¿en qué se basa estas acusaciones y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice Romanos capítulo 9, en el versículo 22. Muy bien. Fíjense ustedes cómo vemos en esta porción. Por un lado, la libertad divina para mostrar su ira sobre la impiedad de los hombres, unida a la soberanía para mostrar en uno su ira y en otro su compasión. ¡Qué maravilloso! La soberanía de Dios es algo que se nos funde los fusibles, amados hermanos en la fe. A Dios no se le va nada. Vemos esa libertad divina para mostrar sobre unos la ira sobre la impiedad de estos hombres, unida a la soberanía misma de Dios, para mostrar la ira y en otros su compasión, su misericordia. Veamos lo que dice el versículo 9, capítulo 9, verso 22. Dice la Biblia, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Amadísimos hermanos en la fe, para llamar a la salvación al no pueblo y dejar solo un remanente, quien era pueblo. Ahora veamos Romanos 9:25. Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Además, amadísimos hermanos, esto es impresionante. A Dios no se le va nada, nada, nada. Dios con paciencia soporta a aquellos que han de manera voluntaria rechazado al Señor Jesucristo, y estos Dios sabía que completamente eran elegidos para condenación eterna. Dios en su misericordia, en su amor, en su paciencia también tiene reservados a aquellos que ya ha elegido, ese pequeño remanente. Y además, por el desconocimiento voluntario que Israel hace sobre la justicia de Dios, que los lleva a escandalizarse de Cristo. Por la exclusión voluntaria que se hace a sí mismo en su desobediencia al evangelio para salvación. Aquí mismo, ahora solo que hágame el favor de acompañarme a Romanos capítulo 10, verso 19 al 21. A Dios no le iba a sorprender que gran parte de su pueblo lo iba a rechazar. Dios no le iba a sorprender que inclusive tal como están esas acusaciones, ¿verdad? O esos señalamientos del apóstol Pablo, que recuerda a Jeremías, que recuerda a Elías, que los profetas han matado, el pueblo de Dios ha matado a sus profetas. Nada se le escapa a Dios, ni la manera voluntaria en que el pueblo de Dios ha rechazado al Mesías prometido. Nada de eso se le va de las manos a Dios. Romanos capítulo 10, verso 19, dice la palabra de Dios. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Se acuerda que hace 8 días en la clase vimos esto? Que inclusive si Moisés escribió del Mesías y ellos de manera voluntaria, estudiamos nosotros el pasaje, de manera voluntaria rechazaron al Mesías.
Y de la misma manera Moisés escribió en Deuteronomio cómo él mismo, Dios Todopoderoso, iba a provocar a celos para llamar a los gentiles. Esto fue con siglos de anticipación, amados hermanos, en la fe. Y esto es algo maravilloso que la palabra de Dios nos enseña, puesto que a Dios no se le escapa nada. Con siglos de anticipación el Espíritu Santo les había dicho a aquellos lectores de la palabra de Dios: saben, ustedes en siglos presentes, futuros, van a rechazar al Mesías. Dicho de otra palabra, van a rechazar al Mesías, y ese rechazo al Mesías de manera voluntaria, dice Dios, parafraseo, hará que yo abra la puerta, hará que yo extienda la bendición a aquellos que no son pueblo escogido, y que en mi misericordia, en mi bondad, dice Dios, sigo parafraseando, extenderé mi mano para que estos sean salvos. ¡Qué impresionante! A la vista de todo esto pudiera suponerse que el pueblo de Israel no tiene solución alguna desde la perspectiva espiritual, y que Dios lo ha rechazado por otros que sí han aceptado el mensaje del evangelio, ¿verdad? En sintonía con Dios. Por favor, si es tan amable, vayamos ahora de nuevo a Romanos capítulo 11, en donde vamos a releerlo y a hacer una breve semblanza para que no se nos vaya de la memoria lo que estamos estudiando. Dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, Pablo entonces haciendo la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿ha hecho a un lado Dios a su pueblo? O sea, con todas las acusaciones que ha habido. Y la respuesta es, aquí mismo, en el versículo 1 del capítulo 11 de la carta a los Romanos, en ninguna manera. Es la combinación de dos frases o dos palabras. En ninguna, que es la palabra 3361, y es una negación, ¿verdad? Y la palabra manera, la palabra mi, negación, en ninguna, negación, y la palabra manera viene de la palabra 1096 en su diccionario griego. En otras palabras, estas dos componen en ninguna manera, que se traduce la palabra manera, participar, acontecer. Dios nos libre, las dos juntas. Se traduce también megenoito, ¿verdad? Las dos palabras juntas. Entonces Pablo está diciendo, en otras palabras, para que no me pierda el hilo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Megeneito, de ninguna manera. Dios nos libre, está diciendo Pablo en otras palabras, de ninguna forma, imposible. Y las razones bíblicas para esa imposibilidad son muchísimas, porque si siendo el pueblo infiel a manera nacional, Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su longanimidad, es misericordioso y perdonador. Dios no podía desechar a los suyos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no podía desechar a los suyos? Vamos con atención a Éxodo capítulo 19. Amados hermanos en la fe, esa es la misericordia de Dios, ese es el amor de Dios, que aun siendo nosotros infieles, aun siendo nosotros pecadores, merecedores del infierno, mueve el Espíritu Santo el corazón del oyente, del lector de la palabra de Dios, para que clame al Todopoderoso y él vea en su imposibilidad la necesidad, me refiero al lector, la necesidad de un Salvador, la necesidad de ese Mesías prometido, de que las obras no dan salvación, de que las obras no nos dan la vida eterna. Y Dios ha establecido en la persona de Jesús, del Mesías prometido, el pago de nuestros pecados. Pero veamos con atención lo que dice Éxodo capítulo 19, en el versículo 5. ¿Por qué Dios no desechó a su pueblo a pesar de que era infiel?
a pesar de que era desobediente, a pesar de que gran parte de ellos de manera voluntaria rechazaron al Mesías prometido, a pesar de que de manera voluntaria decidieron ignorar las Escrituras, a pesar de que Dios, dice esto al final del capítulo 10 de la carta a los Romanos, a pesar de que Dios extendió su mano para salvarlos, para extender su mano en su misericordia, muchos dijeron, no queremos. ¿Por qué Dios no los desechó? Eso se llama amor. Éxodo, capítulo 19, versículo 5. La Biblia dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, sí, condicional. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, la Biblia dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Primera, Dios no desecha a su pueblo porque uno es su especial tesoro. Dos, aquí mismo, en el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Solo que en el versículo 22, Éxodo capítulo 4, versículo 22, muy bien. Dios tenía a la nación preciosa, bendita de Israel, considerada como hijo primogénito, el que tenía un afecto especial para el Padre y sobre el que recaían las bendiciones mayores de la herencia. ¿Por qué? Por su primogenitura. Uno, Dios no ha desechado a Israel porque es su especial tesoro. Dos, porque lo tiene considerado a la preciosa nación de Israel como un hijo primogénito. Éxodo 4:22. La Biblia dice, y dirás a Faraón, Dios diciéndole a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amadísimos hermanos en la fe, qué maravilloso. Ahora, aquí mismo, en Éxodo, solo que en el capítulo 19, si es tan amable, y leamos con atención el versículo 6, porque Dios los había escogido como nación santa, es decir, una nación apartada de entre todas las naciones para Él mismo. Entonces Dios no se puede negar a sí mismo. Sí, ni a pesar de la infidelidad de la mayoría del pueblo de Dios, rechazó a su pueblo. Un pequeño remanente, una pequeña porción de esa nación, la escogida, era la que Él tenía para salvación. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, santos hermanos en la fe. Eran, por tanto, considerados por Dios como pueblo único entre los demás pueblos de la tierra. Eso nosotros lo leemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 22. Y mis amadísimos hermanos en la fe, y sobre todo lo que acabamos de leer hace un momento en el Salmo 94, versículo 14, sobre todo estaba con un compromiso personal suyo, de Dios, que nunca desampararía a su heredad. Entonces, amadísimos hermanos en la fe, la pregunta que nos lleva desde en Romanos capítulo 11, por favor vayamos de nuevo, capítulo 11, versículo 1, Pablo está diciendo, digo pues, ¿ha desechado, ha rechazado Dios a su pueblo? Ni Dios lo permita. Megeneito, terminantemente no. Nunca. Dios no lo aprueba, es como se traduce. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, la preciosa nación de Israel, es su especial tesoro. Tienen el amor y el cuidado, ¿verdad? Como un hijo primogénito. Dios los escogió como nación santa, como una nación escogida, una nación apartada entre todas las naciones para Él mismo. Son considerados como el pueblo único entre los demás pueblos de la tierra. Sobre todo estaba el compromiso personal del Padre Celestial sobre ellos.
Sigamos con Romanos capítulo 11. Qué maravilloso. ¿Ve usted ahora la importancia de bendecir a Israel? Bendita nación. De ahí viene el Mesías. Y esto es hermosísimo porque vemos nosotros, Pablo dice, ¿ha desechado Dios a Israel? No, si de ahí viene el Mesías. De ahí vienen los profetas, la mayoría de ellos. De ahí están grandes misioneros, los primeros cristianos son judíos. Entonces Dios no ha rechazado a Israel. ¿Qué más dice? En ninguna manera, capítulo 11, versículo 1. Pablo, ¿qué está diciendo? Acotando o añadiendo lo que le acabo de mencionar de que el Mesías prometido era judío. La mayoría de los profetas eran judíos. Los primeros cristianos, la mayoría eran judíos. Y Pablo está diciendo en el versículo 1, porque también yo soy israelita. Lo que estamos leyendo, amados hermanos, es una prueba de que Pablo era salvo siendo israelita. La evidencia más notoria era el mismo apóstol Pablo, puesto que está diciendo, yo también soy israelita. Por consiguiente, Dios no ha desechado, rechazado a Israel. ¡Qué maravilloso! ¿Qué más dice Pablo? Yo soy israelita de la descendencia de Abraham. ¿Y a qué se refiere con esa descendencia de Abraham? De la tribu de Benjamín. Fíjense ustedes, es una precisa identificación personal. Hace notar su ascendencia, vinculándola con Abraham. Por tanto, él provenía del que Dios usó para dar origen a la nación hebrea. Descendía también de Benjamín, el hijo menor de Jacob, y también de la tribu más pequeña de Israel. Estuvo siempre vinculada a la real de Judá y de la providencia de Saúl, el primer rey de Israel, pedido por el pueblo a Samuel. Eso lo leemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 21. Mis amados hermanos en la fe. Y si le escarbamos más y si le buscamos más, nos damos cuenta que Benjamín había sido el único hijo de Jacob nacido en tierra de la promesa. Apúntele por favor, Génesis capítulo 35, versículo 16 al 29. Con mucho gusto lo repito. Génesis capítulo 35, versículo 16 al 29. La tribu de Benjamín siguió unida a la de Judá después de la división del reino. Les cito, primer libro a los Reyes, capítulo 12, versículo 19 al versículo 19, con mucho gusto se lo repito. Primer libro a los Reyes, capítulo 12, versículo 19 al 21. Y posiblemente, mis amados hermanos en la fe, el nombre de Saulo le había sido impuesto por sus padres en recuerdo del rey benjamita. Por tanto, si alguien humanamente hablando tenía derecho a ser reprobado por Dios, era él, porque era judío. Y con todo, para demostrar el mantenimiento del remanente sobre el cual se cumplirían, Pablo, el apóstol Pablo, en su día, da las promesas nacionales para Israel de que Dios eligió a Pablo para salvación, apostolado desde antes de su nacimiento, amados hermanos en la fe. Y esto es maravilloso. Si es tan amable, por favor, busque usted Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Predestinación, elección. Y aquí este versículo es tan hermoso como toda la Biblia. Es tan hermoso, es tan precioso como nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos en la fe, cuando algún cristiano, algún hijo de Dios pudiera sentirse solo, pudiera sentirse alguna persona que nos está escuchando, está viendo este mensaje y pueda decir, oiga, yo soy accidente de la vida. ¿Yo cómo puede ser posible que esté en este planeta? ¿Cómo es posible que acaso Dios se fijará en mí? ¿Acaso Dios tendrá ojos para mí? A nadie le importa, ni a mi madre le importa, a mi padre no le importa, nuestro padre nos abandonó, mi madre me abandonó, o una mujer, madre soltera, ¿acaso a alguien le importa?
Dese cuenta de las flechas y dardos de Satanás que quieren penetrar en su corazón, y que el Espíritu Santo le está diciendo de una manera sobrenatural, hermosa, con amor eterno te he amado. Y que el Espíritu Santo le está diciendo, de acuerdo a lo que escribió Pablo en la carta a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo estamos sentados en lugares celestiales. El Espíritu Santo le está diciendo que desde antes que se haya sido creado el cielo, la tierra y todas las cosas, Dios le tenía en la mente, tiene planes para usted, tiene bendiciones para usted, tiene regalos para usted. El principal regalo, la principal bendición es la salvación, la vida eterna en la persona del Señor Jesucristo. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 15: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, amados hermanos en la fe. Esto es para dar completamente brincos de felicidad, de alegría, de gozo, puesto que desde antes que naciera Pablo, perdóneme la expresión, Dios le había echado el ojo. ¡Qué maravilloso! A Dios le plació, le agradó formarlo a usted en el vientre de su madre, formar completamente. Por eso es tan impresionante y triste que una mujer decida abortar, que una persona decida asesinar al bebé. ¿Sabe por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene planes, propósitos para los seres humanos. Él no es responsable de sus decisiones. Él no es responsable de las malas decisiones, de lo que usted hace en este planeta. Lo hermoso del caso, lo hermoso de la situación es que Pablo está diciendo, ¿sabes? Se portaron mal a Israel. ¿Acaso los desecho? De ninguna manera. Son mi especial tesoro, son mi nación santa, son mi primogénito. Y a usted le está diciendo, usted que aún no conoce a Jesucristo como su Señor y como su Dios, esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Desde antes que nacieras, desde antes que el cielo existiera, yo te conocí, yo te he apartado, quiero darte la salvación. Pablo es un testimonio, como millones de cristianos lo somos, que desde antes que naciéramos Dios ya nos conocía. Y desde antes de que naciéramos en el vientre de nuestra madre nos había apartado para darnos salvación. ¿No quisiera usted en este día recibir la gracia, el regalo de Dios de la vida eterna en la persona, en el sacrificio de Cristo en la cruz? Y que tan solo con confiar, con creer, con depositar toda su esperanza, toda su fe que el Espíritu Santo en este momento le coloca en su corazón, y que completamente, abiertamente diga, quiero recibir a Jesucristo, la Biblia dice, tiene la vida eterna. La Biblia dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice en la pluma del apóstol Pablo, esto eran algunos. Hay perdón en la sangre de Jesús. Dios tiene amor sobrenatural, amor eterno que quiere derramar en su corazón, y quiere completamente mostrarle que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Junto conmigo, si es tan amable, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y delante de ti nos ponemos en tus manos. Hoy, en este día, te damos gracias porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de nacer, tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Hoy tu palabra dice, esa es la fe que salva. Que si crees con todo tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Hoy en este día, usted tiene dos decisiones de manera voluntaria: aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Dios, recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, o renunciar a Jesucristo y una separación eterna. Dice la palabra de Dios, mira que te pongo entre el bien y entre el mal, tú eliges. Hoy esa invitación está vigente de que usted confiese a Jesús como su Señor y como su Dios, y reciba el regalo perpetuo, eterno de la vida eterna. Junto conmigo, si es tan amable,
repita esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día dando mi vida eterna. Soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Damos gracias a Dios por este momento tan hermoso en el que de manera voluntaria, de manera sincera, ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios. El Espíritu Santo le ha concedido la vida eterna y eternamente tiene la salvación. Romanos capítulo 8, no hay condenación para quien está en Cristo Jesús. A los que escogió, predestinó, salvó y luego glorificó. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de todos los que colaboramos en este ministerio, le invitamos a que siga estudiando la palabra de Dios y deseamos de todo corazón que Dios le bendiga, que tenga paz.